Mis crímenes y errores tontos cuando era adolescente. Quiero advertirte desde ya, esta historia es larga. Es una historia con vergüenza propia por las tonterías que hice en mi vida, especialmente durante mi adolescencia. Pero también contiene un poco sobre la persona que soy hoy. Si decides quedarte a leer hasta el final, gracias. Como indica el título, hubo una etapa de mi vida que quiero compartir contigo. Principalmente, mis últimos años como adolescente. Los más tontos de mi existencia. Aunque también voy a incluir un poco sobre mi presente. Empecemos por ahí. Sé que para muchas personas la adolescencia puede ser una etapa difícil. Es el momento en que intentamos descubrir quiénes somos, encontrar nuestro lugar en el mundo. Y muchos terminamos creyendo que ese lugar está dentro de un círculo de amigos con malas influencias. Hay muchas formas en las que uno puede entregar su inocencia: drogas, delitos. En mi caso, afortunadamente nunca me enganché con las drogas. A menos que consideres la marihuana como tal. La usé varias veces a lo largo de los años, pero nunca fue algo constante. Y no es eso lo que me avergüenza hoy. Lo que sí me avergüenza es haberme involucrado en pequeños crímenes con amigos. Cosas como vandalismo, robos y allanamientos. Lo bueno es que nunca hice de eso un hábito. Solo lo hice una o dos veces. Y eventualmente lo dejé, porque, sin saberlo, esquivé una bala. En realidad, dos. La primera vez fue un poco complicada. Lo curioso es que ni siquiera estábamos haciendo nada malo esa noche. Mis dos mejores amigos en ese momento, a quienes llamaré S y M, y yo, terminamos escondidos en un estanque cubierto de maleza para evitar que un policía nos encontrara. Nos salvamos por poco. ¿Y por qué huíamos de un policía si no estábamos haciendo nada ilegal? Bueno, aquí viene lo gracioso. Solo estábamos jugando a Airsoft, porque en ese entonces nos encantaba. Aunque claro, fue estúpidamente irresponsable de nuestra parte andar corriendo por el vecindario de noche con réplicas de armas que parecían reales. Y cuando digo vecindario, me refiero a calles, bosques e incluso campos cerca de escuelas y zonas residenciales. Fue muy divertido, no lo niego. Pero también increíblemente estúpido. Casi nos arrestan por ser unos idiotas emocionados con rifles de aire en lugar de por algún crimen verdadero. Tal vez sí rompimos alguna ley esa noche, pero te juro que no fue con intención. Ese evento ocurrió a principios de nuestro último año de secundaria. Poco después, S dejó el Airsoft porque se enlistó en la Guardia Nacional del Ejército a los 17. M también lo dejó al poco tiempo. Y yo terminé siendo transferido a una escuela alternativa después de las vacaciones de invierno, por mis malas calificaciones. Me portaba bien, pero mis notas eran un desastre, había reprobado varias materias los años anteriores. Y así fue como perdí contacto con S y M. A pesar de que los conocía desde hacía casi 10 años, el Airsoft era lo único que mantenía viva nuestra amistad. Cuando eso desapareció, la amistad también. Sin embargo, cambiarme de escuela fue una decisión positiva. Era más fácil, y por fin empecé a sacar buenas notas. Al final de ese año escolar, tanto S como M se graduaron a tiempo. Pero yo aún debía algunas materias, así que no me gradué ese verano. Me ofrecieron ir a clases de verano, pero las rechacé. No quería hacerlo por tercer año consecutivo. Quería tener vacaciones, sobre todo sabiendo que iba a repetir mi último año de todos modos. Ese verano, jugué una última partida de Airsoft, y luego lo dejé para siempre. Ese otoño, reinicié mi último año en otra secundaria. Terminé mis materias pendientes y me gradué en solo 5 meses. Fue el mejor año escolar de mi vida. El entorno era distinto, una especie de universidad técnica con un programa de secundaria. Los estudiantes y los profesores eran geniales. La comida era increíble, porque tenían chefs. Y fue ahí donde conocí a mi actual mejor amigo, con quien llevo 5 años de amistad. Fue una etapa hermosa, así que no me arrepiento de haber sido un super senior. Ahora sí, déjame contarte cómo esquivé la segunda bala. Más adelante, esa primavera, varios amigos fueron atrapados intentando robar en autos. Yo había hecho eso una sola vez con ellos, pero esa noche no estuve presente. Ninguno de ellos era mayor de edad y no alcanzaron a robar nada, así que se libraron con una advertencia. Pero yo ya tenía 18 años. Y al ser unos años mayor,
Dudo mucho que me hubiera ido igual de bien si me hubieran encontrado esa noche. Eso fue lo que me despertó. Después de ver lo que pasó, decidí no volver a hacer ninguna estupidez. Y no lo he hecho desde entonces. He tenido mi dosis de diversión, si así se le puede llamar a meterse en líos antes de los 18, pero fui tan idiota que hice todo eso después de cumplir 18. Mi lista de crímenes puede ser corta, pero si me hubieran atrapado, probablemente habría pasado años en prisión. Por suerte, seguí libre, y mi vida continuó. Ese verano, conseguí mi primer trabajo con una empresa de construcción. No era un empleo constante, trabajaba con ellos por temporadas durante 2 años, hasta que me despidieron en invierno. La empresa cerró. Poco después, vi en Facebook que mi viejo amigo S publicó que él y su novia de secundaria estaban esperando un bebé. Desde que me cambié de escuela, no habíamos vuelto a hablar. Así que le mandé un mensaje para felicitarlo. Conversamos un poco sobre nuestras vidas. Resulta que estaba por terminar su contrato de 4 años con el ejército. Sí, habíamos estado desconectados por todo ese tiempo. Mientras tanto, trabajaba como gerente en un restaurante, vivía con su novia y tenían 2 perros pastores en su propia casa. Le iba mucho mejor que a mí o a M, y probablemente todavía le va así. Y hablando de M, también nos volvimos a contactar por esas fechas. Yo estaba de visita en Missouri, viendo a mi mamá, cuando él me escribió. Fue genial saber de él después de tantos años. 5 meses después de ese viaje, M me invitó a pasar el rato y fumar un poco de marihuana. Acepté, tenía ganas de convivir con mi viejo amigo. Pasó por mí, y me dijo que íbamos a fumar en un sendero del parque cerca de su casa. Me sorprendió, pensé que lo haríamos en su casa. Y ahí me di cuenta de que llevaba la hierba en el auto. Sí, sé que he hecho muchas estupideces, pero tener marihuana y una pipa en el coche no es nada inteligente. Aún así, no dije nada. Todo fue bien. Caminamos por el sendero y fumamos. Admito que di unas fumadas larguísimas, tanto que hasta él se sorprendió. Me dijo que nunca había hecho eso. Terminé tosiendo y riendo al mismo tiempo, en pleno invierno, en medio del parque. Después me llevó a casa. Bueno, casi. Justo frente a la casa de mi vecino, nos detuvo la policía. En ese momento, ya no podía ignorar lo estúpido que había sido M por llevar marihuana en el carro. Pero se puso peor. El oficial nos dijo que lo había detenido porque tenía las placas vencidas, desde hacía 3 meses. Por Dios. He hecho cosas tontas en mi vida, pero llevar droga en el auto con placas vencidas, es como el jaque mate de la estupidez. Aún así, por alguna razón, el policía solo le dio una advertencia y lo dejó ir. Tal vez ayudó que fumamos afuera, en el frío, y el olor no se notaba. Tal vez simplemente no le importó. Sea como sea, nos libramos. Y más tarde, le hice saber a M lo increíblemente idiota que fue. Ahora bien, volvamos un poco en el tiempo para que entiendas el contexto de otra mala decisión que tomé. ¿Recuerdas que dije que M me contactó cuando estaba en Missouri visitando a mi mamá? Bueno, eso fue porque mi mamá había sido diagnosticada con cáncer. Recibí la noticia por parte de mi hermana, y ella me invitó junto con mis abuelos a hacer un viaje para verla en el hospital. No veía a ninguno de los 4 desde hacía más de 10 años. Así que acepté. Tristemente, nunca fueron parte activa de mi vida, especialmente mi madre. Mi padre había obtenido una orden de restricción contra ella por abuso. Y después, simplemente desapareció. Pero no le guardo rencor. Tenía 19 años cuando yo nací. ¿Qué podía saber sobre criar a un hijo? Solo me alegré de verla de nuevo. Pero esa fue la última vez. Falleció poco más de un año después. Tuve una experiencia muy extraña antes de su muerte. La noche anterior, estaba en casa de mi hermano, en una fiesta del Super Bowl. Jugamos, bebimos y reímos hasta tarde. Yo tenía edad legal, pero aún así tomé unas 5 copas, y siendo flacucho como soy, acabé muy borracho. Al día siguiente, apenas dormí. Me quedé mirando al techo, pensando. Me di cuenta de que no había hablado con mi mamá en meses. Pensé en escribirle, pero decidí no hacerlo por la resaca. Y entonces tuve una sensación muy rara. Sentí que si le escribía, recibiría una respuesta, informándome que había muerto. Y sí, al día siguiente fue cuando falleció. O al menos,
cuando fue declarada oficialmente muerta. Pero probablemente ya estaba partiendo cuando tuve ese presentimiento. No importa si son detalles clínicos o espirituales. Lo que importa es que volví a ser irresponsable. Me emborraché, no le hablé durante meses, y no recuerdo si alguna vez le dije que la amaba. A pesar de haber dejado atrás mi yo adolescente más irresponsable, esas malas decisiones prueban que sigo luchando contra esa parte de mí. Quizás nunca deje de cometer errores por completo. Pero intento mejorar. Al menos ya no ando cometiendo delitos, porque aprendí, vi lo que les pasó a otros y entendí antes de que fuera demasiado tarde. Y eso resume mis errores como adolescente y algunos de los años posteriores. También fui arrogante y prejuicioso en mi adolescencia. Herí a varias personas. Incluso rompí una amistad de 2 años por una discusión de opiniones. Esa persona intentó contactarme meses después y simplemente la ignoré. Pero siendo honestos, fue lo mejor para ambos. Tenía sus propios problemas y mezclarlos con los míos no hubiera acabado bien. Hoy soy alguien diferente. Me enfoco en trabajar y construir mi vida poco a poco, en lugar de buscar amigos o relaciones. He decidido dedicar estos años, de los 25 a los 30, a mi crecimiento personal, en lugar de desperdiciarlos viviendo de forma imprudente como antes. Y con esta mentalidad, no solo llegaré mucho más lejos cuando cumpla 30, sino que también me mantengo alejado de las malas influencias que una vez me arrastraron. Si llegaste hasta aquí, gracias por leerme.